bien, estimados alumnos de la Academia de Obreros de MVP, del Ministerio Voz Profética a las Naciones, quiero compartir con ustedes el tema de hoy, derribando argumentos. Este tema es muy importante a la hora de hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante? A lo largo de la enseñanza, usted va a entender los dos frentes de guerra que Satanás levanta a la hora de recoger la cosecha, de hacer la obra del Señor. Uno es con el no convertido que queremos alcanzar, y el otro es con el cristiano, que es el que lo tiene que alcanzar. Satanás a Dios no le obstruye nada, ni al Espíritu Santo. Entonces el enemigo ataca la parte más débil, que es la parte del discípulo, del cristiano, y la parte del amigo. El amigo no conoce a Dios, entonces con él el enemigo puede trabajar sutilmente y no lo va a detectar. Pero con el cristiano sí conocemos a Dios, tenemos el auxilio del Espíritu Santo y tenemos que depender de Él. Por la impartición pasada hablamos de la vid, si recuerdan, capítulo 15, verso 4 de San Juan. Cuando el cristiano no está pegado a la vid, entonces no entiende o le oscurece la mente el enemigo, y entonces es que le mete argumentos. Y hay muchos argumentos y los vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo es que el enemigo opera para que nosotros no hagamos efectivamente la obra del Señor? Los argumentos que el enemigo usa solo pueden, o escucha esto, solo pueden ser derribados con la ayuda o la armadura que el Señor nos da a nosotros. ¿Por qué razón? Porque los argumentos que el enemigo lanza y quiere levantar en tu mente son con dardos, con bases espirituales. Y usted no puede vencer un ataque espiritual de Satanás con la fuerza física o humana suya, tiene que ser con la fuerza sobrenatural. Y esa fuerza sobrenatural viene de parte de nuestro Dios. O sea, por eso es que cuando nos apartamos de la oración y de la palabra que nos da luz y revelación, entonces nosotros carecemos y el enemigo fácilmente nos confunde. Los argumentos tenemos que entender que están en la mente. Y usted sabe que la mente es la que le da al cuerpo las leyes para que se mueva. Una vez Satanás puso argumentos en tu mente, paralizó tu cuerpo. Una vez Satanás oscureció tu mente, desvió tu vida. Entonces, Satanás por eso la Biblia dice que el no creyente tiene la mente entenebrecida. El creyente no, el creyente tiene luz. Por eso es que lo que un creyente puede ver, no lo puede ver un amigo. Pero también el enemigo puede hacer que lo que tú ves se te empañe y lo dejes de ver. Entonces el trabajo del enemigo es meter argumentos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 5, lo vamos a leer, dice así: pues aunque andamos en la carne, o sea, en el cuerpo físico, no militamos según la carne, o sea, no militamos según las fuerzas humanas, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento del Señor, de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir que el argumento tiene un solo objetivo: borbandear tu mente para que no obedezcas al Señor. El Señor te dice, ve a evangelizar, el argumento te dice, estás cansado. Dios, el Espíritu Santo te inquieta y te dice, ve a visitar a la familia tal, el argumento te dice, no te van a recibir, o no lo merecen, o tú no eres la persona, o no vas a poder.
O sea, hay mucha resistencia en ellos. Saben mucho y tú no sabes nada. Siempre va a haber un argumento. Y eso hace que no obedezcas lo que estás oyendo de parte de Dios. Es una guerra dual. Por eso es que carnalmente, humanamente no lo puedes vencer. Tenés que tener la fuerza de Dios. Si tú escuchas el lenguaje de un hombre y de una mujer que está metido con Dios, es muy diferente a una persona pasiva que no está metida con Dios. Las personas que no están metidas con Dios hablan duda, se desesperan, viven angustiadas, turbadas, desesperadas. El que está metido con Dios está quieto, tranquilo, seguro, tiene fe, tiene esperanza, su lenguaje es positivo, es de fe, es agresivo, porque ahí está la unción del Señor. Entonces, esas personas son las más efectivas para consolidar, evangelizar y hacer la obra del Señor. Hay personas que escuchan de que van a tener un privilegio en Dios para bendecir gente, les da miedo, les da temor. Eso quiere decir que están muy lejos de la presencia de Dios. Los que estamos cerca de la presencia de Dios anhelamos hacer la obra del Señor, porque trabajamos, estamos invadidos por el poder de Dios. Es importante entender esto para poder nosotros romper con todo argumento. El argumento es una idea equivocada que el enemigo quiere meter en tu propia mente. Entonces tienes que pelear con los argumentos, no con el diablo, sino con los argumentos que él quiere meter en tu mente y no dejar que los meta en tu mente. Los argumentos, las altiveces y las fortalezas son elementos que el enemigo no ha querido levantar afuera, sino dentro de la iglesia. O sea, el enemigo no necesita levantar argumentos ni nada de eso allá afuera, sino dentro de la iglesia. Son los dos niveles de guerra importantes. Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, y luego roba el deseo y la pasión en la iglesia para que la iglesia no predique. Entonces el mundo está en sus manos. Señores, hermanos, amados, nosotros somos verdaderamente la espina que nos metemos en el talón de Aquiles de Satanás. Nosotros somos el medio por el cual Jesús va a recoger su cosecha en esta tierra. Somos estratégicamente llamados para eso. Satanás lo sabe perfectamente bien. Por eso nos mete argumentos altiveces y todo tipo de pensamientos que nos haga desfallecer, desmoralizar y pereza y tanta cosa para que no hagamos la obra, porque él sabe que el día que vayamos vamos a tener éxito, porque él no podrá combatir contra nosotros. Porque cuando una persona comenzó a leer la palabra, comenzó a tener luz y comenzó a romper fortalezas que operan en las tinieblas. David dijo: en tu luz veré la luz. Y luego le dijo: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso es importante usar la palabra para todo. Ante todo es con palabra que se gana la guerra. Primero Samuel capítulo 17 del 1 al 10 narra la Biblia de una guerra en el valle de Sela, donde se levantaba Goliat para pelear para desafiar a los escuadrones de Israel. Sela significa hombre fuerte, Goliat significa hechicero, uno que da voces para confundir, para amedrentar, para levantar argumentos. El ejército del Dios viviente era tan grande y tan poderoso, pero no tenían la capacidad mental para poder derribar los argumentos que Goliat sembraba en la mañana, en la mediodía y en la noche. Las 3 horas que Israel oraba, él aparecía. En la mañana oraba Israel, en la mediodía oraba Israel, en la noche oraba Israel. A esas horas aparecía Goliat y decía: ¿algún hombre acá que pueda pelear conmigo? Y él era el que ponía las leyes ahí. Ahora, Israel no se le alumbró en ese momento que ninguna guerra de 2 ejércitos se define por 2 hombres. Son ejércitos contra ejércitos. Esa es una idea filistea que se levantó ante el paladín. ¿Ves que no le mandaron el más desnutrido a hablar sobre eso? Le mandaron el más alto, el más grande, para amedrentar.
Satanás no te va a enviar alguna impresión fácil, te va a mandar lo más difícil para amedrentarte. Pero tú no le tienes que hacer caso. Porque cuando David oyó, dijo, ¿quién es ese incircunciso que así desafía? No dijo a David, sino a los escuadrones de Israel. David pensó como debería de pensar todo soldado. Pero los soldados se levantaron argumentos dentro de ellos, y los argumentos, yo me imagino la mente de los soldados cautiva por la hechicería de Goliat. Y todos diciendo, ¿cómo le vencemos? ¿Qué hombre de nosotros le va a vencer a ese gran gigante? No hay ni uno en nuestra tierra que le venza. Él los cautivó, los llevó a un nivel de pensamiento que no era el pensamiento que tenía que operar en la mente de los hebreos. Pero él se adelantó. Cuando David va a pelear con Goliat, usted se da cuenta que, en primer lugar, David no usa la armadura de Saúl. Segundo lugar, David no espera que Goliat venga, él va a Goliat. Tercer lugar, no fue Goliat que habló primero, fue David que habló primero. Entonces, importante, cuando usted toma la línea de guerra, cuando usted toma la palabra, cuando usted no argumenta, sino que declara, y sobre sus declaraciones usted camina, Dios está con usted. Porque la guerra es de palabras. Palabras levantan fortaleza. Palabras levantan argumentos. Las palabras son tan poderosas que hacen desmayar el corazón de la gente. Por eso una vez un general le dijo al rey David, mi señor, no ponga las palabras de ese hombre en su corazón, porque desmayará. En otras palabras, las palabras tienen que tener su lugar, y usted tiene que saber desviar las palabras del enemigo. David lo hizo, y David pudo vencer. Y cuando David entra al valle de Ela, David marcó su línea de batalla. O sea, en otras palabras, el valle del gigante, David fue el que lo marcó. David supo dónde esperar a Goliat, dónde esperar a su enemigo. En el capítulo 17, en el verso 8 al 10 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Oye esto, Goliat se paró y dio voces, no ecos, voces, algo que tiene poder, algo que tiene autoridad. Entonces tomó la autoridad que él tenía como soldado y la usó contra los soldados de Israel. Y los soldados de Israel desfallecieron, se metieron en las cuevas, se metieron debajo de las piedras. Saúl mismo perdió el valor. Pero David llegó, y cuando David escuchen esto. En el verso 37 añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras de los leones y de las garras de los osos. Escuchen esto, de las garras de los leones, de las garras de los osos, de los colmillos, él también me librará de la mano de este filisteo. No dijo de este gigante, no dijo de este hombre opulento, sino de este filisteo, porque para Israel los filisteos no eran nada, o eran nada. Así lo llamó, como una poca cosa. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Cuando el filisteo ve venir a David, acercándose a él, el filisteo menospreció a David por ser un niño, por ser rubio, por no tener los músculos, lo menospreció. Pero David no se menospreció a sí mismo. Una cosa es que a ti te menosprecien a la hora de hacer la obra de Dios. Otra cosa es que tú tengas convicción de ti mismo. Es importante a la hora de hacer la obra del Señor. Los argumentos no tendrán ningún poder, o sea, las voces del enemigo no tendrán ningún poder y no levantará ningún argumento en contra de ti si tú sabes quién tú eres.
El problema es cuando tu identidad en Dios no está clara y no está definida. Que todavía tú tienes una identidad muy humana y muy superficial y no una entidad espiritual. Tu verdadera identidad es espiritual porque eres hijo de Dios, creado a la imagen y la semejanza de Dios. Entonces David no puso su identidad, no definió su identidad con su cuerpo, con sus mazos, sino en la palabra de Dios y las experiencias que había tenido con Dios. Por eso dijo, así como Dios me libró, en una parte dice Dios me libró, en otra parte dice, si fuese oso o fuese león, si me quitaba una oveja de la de mi padre, yo iba a él, le agarraba las quijadas y se la rompía y le quitaba la oveja. Ahora, cuando el león y el oso tomaba la ovejita, David no huía ni lo agarraba a pedrada. David se iba cuerpo a cuerpo, le abría, y cuando David ponía las manos en las quijadas de los leones o de los osos, y cuando David abría eso, ahí intervenía Dios en la acción. Así dijo David, yo voy a hacer con este incircunciso. Por eso usted se da cuenta que David fue el que corrió a la línea de batalla. David fue el que tiró la piedra y no necesitó dos, una sola. Porque cuando David hace esa acción, Dios está con David. Dirige la piedra a la cabeza, al flanco perfecto del enemigo. Pero David tiene la iniciativa. ¿Qué pasaría si David hubiese tenido problemas personales, problemas de identidad? David hubiera estado temblando y los nervios lo hubiesen agarrado. El pánico, pero a David no lo tocó el pánico, ni los nervios, ni la apariencia del gran gigante. David tenía clara la meta, tenía claro el objetivo. David tenía clara la victoria y le dijo, yo te voy a cortar la cabeza y tus carnes se las daré a las aves de los cielos, y reconocerán en esta tierra y los filisteos que hay Dios en Israel, que Dios pelea por Israel. Esas son las palabras que usted tiene que poner en su corazón y en su mente a la hora de pelear la batalla. Ningún argumento. Usted no tiene derecho de levantar argumentos. Usted tiene que aprender a tener una actitud correcta delante de Dios y delante de su enemigo. La actitud correcta delante de Dios es confiar en Él, humillarnos, vivir delante de Él, que Él sea el Señor nuestro, y delante de Satanás, que Él es el que nos va a hacer los mandados a nosotros y que nosotros le venceremos, porque en nuestro Dios somos más que vencedores. Quiero terminar. El apóstol Pablo entendió esto. Y el apóstol Pablo dijo estas palabras: ¿quién nos podrá separar? Usó la palabra separar. Usted sabe que separar significa dividir, poner a distancia, en desacuerdo. ¿Quién nos podrá poner en desacuerdo, en distancia? ¿Y quién nos podrá dividir del amor de Cristo, del amor del Padre que es en el Señor Jesucristo? Y después Pablo hace una lista y dice: ni hambre, ni espada iba a la guerra, ni ninguna cosa creada. Escucha cómo le llamó: cosa creada. Ahí van demonios, ahí van ángeles caídos, todo, cosas creadas, nos podrá separar. Ni peste, ni hambre, ni tribulación, ni angustia. Y me gusta esta expresión: antes bien, dice Pablo, ante todas estas cosas, las vuelve a llamar cosas, somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no habían argumentos. En Pablo no habían argumentos. Por eso Pablo evangelizó su mundo. Si la iglesia rompe con los argumentos, vamos a ganar el mundo para Jesucristo. Y en esta ciudad de Woodbridge, en esta ciudad va a haber una iglesia poderosísima de gente que fue libre de argumentos, libre de altiveces, porque lo vamos a conquistar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Años más tarde vamos a escuchar esta palabra y vamos a ver hacia atrás y vamos a ver lo que ahora tenemos y vamos a decir: valió la pena romper con argumentos. Gracias, mis estimados hermanos. Adelante, es el momento nuestro de ganar multitudes para nuestro Señor Jesucristo. Les bendigo y les amo en el Señor.